Buenas noches. Comenzamos hoy otra vez nuestra pequeña reflexión y sobre todo ayer hemos tocado los condicionamientos para el desarrollo del Paraguay, entre los cuales hemos citado varios inconvenientes y soluciones, como era el tema de la cuestión política, el tema laboral, los recursos humanos, relaciones internacionales, la energía, que hemos tocado acabadamente, la educación universitaria, la muerte civil de las personas. Y hoy nos toca unos cuantos temas más al respecto, sobre todo el tema presupuestario. El tema presupuestario es también es el diagnóstico exacto de lo que se va a hacer en un país en un tiempo determinado de un año, dentro de un territorio, si es presupuesto nacional de gastos en todo el Paraguay, y si es también un presupuesto departamental, regirá solamente para el departamento, o en caso de municipios, solamente de los municipios. La realidad de lo que se va a hacer en la práctica por un gobierno. Y el tema presupuestario, el manejo del tema presupuestario es muy importante. Generalmente sabemos que el presupuesto es presentado por el Poder Ejecutivo, donde enumera las prioridades que el gobierno considera, o excluir algunos ítems de beneficio a ciertos sectores, y en la medida que la presión que ejerza sea a influir en las decisiones de los parlamentarios, quizás se modifique unos ítems que presentó el gobierno o se incluye. No ha tenido digamos, por el poder todos los años. Pero no todo depende del presupuesto. El presupuesto es lo que el Estado va a hacer en un periodo. Pero no solo depende del presupuesto el desarrollo del Paraguay. No figura en el presupuesto como es el principal motor de desarrollo de un país. El sector privado obviamente tiene su propio dinamismo. Por supuesto, se puede fomentar, incentivar, promover el dinamismo del sector para la producción de bienes y servicios. Ese por un lado, del presupuesto y eso, el sector. Hay factores también influyen poderosamente. La gente se dispone a desarrollar fuerza con más ahínco, con más esmero. Además de esos temas específicos, también tenemos que hablar de la opinión pública. La opinión pública es muy importante, es una presión que puede ejercer sobre
el gobierno para que actúe el desarrollo del país. Hacía honestos en la calidad, peso, kilo, y eso nos mantiene en el mercado internacional. Esto dijo un campesino chileno, que a veces piedra para que no hay uniformidad en la calidad. Campesino chileno, que nosotros nos mantenemos en el mercado internacional, porque hay que reconocer que los chilenos son los que más exportan aquí en Latinoamérica, y ellos se mantienen en el mercado internacional por medio de esa honestidad, de la promoción de la honestidad de sus productos. Por eso decíamos que la honestidad es un tema interesantísimo que hay que analizar, porque los paraguayos muchas veces no le damos importancia, y eso es justamente el relato, el nuevo relato que necesitamos los paraguayos, porque muchos nos metieron en la cabeza que no hay necesidad de ser honestos, veamos burros, no es importante. Sin embargo, los hombres honestos son hombres que nunca van a ser pobres, porque los hombres honestos son ricos porque encuentran con facilidad trabajo, ricos porque la gente quiere hacer negocios con ellos, porque son hombres honestos. Vos sabés que cualquier actividad que uno realice con ellos, no vas a sufrir inconvenientes. Es seguro el negocio con los hombres honestos, tanto de abajo como de arriba. Y como escuchábamos lo que decía este campesino chileno, de que nosotros nos mantenemos por medio de la honestidad en el mercado internacional. Imagínense la importancia de esa cultura de la honestidad, difundir, porque la mayoría creen de que no es útil la honestidad. ¿Para qué quieres ser honesto si igual si no sos honesto nadie te va a premiar por ser honesto? No, la honestidad es útil, es beneficioso para el que lo practica. Por eso que tenemos que incentivar desde la juventud, desde la escuela, ese tema de que no es meramente una cuestión de honestidad por honestidad, sino la honestidad es beneficiosa, es útil, beneficia a los que lo practican. Así, el costo del dinero es otro factor que tenemos que tener en cuenta para nuestro desarrollo. ¿Qué tal estamos en Paraguay en cuanto al costo del dinero? Porque ¿qué porcentaje de interés cobran para los empresarios, para los emprendedores? Porque si es demasiado alto los intereses, obviamente va a dejar poca ganancia a los empresarios y a los emprendedores, porque ellos tienen que utilizar ese dinero, hacer trabajar, y le va a sobrar algo, ¿verdad? Pues si el interés es demasiado alto, entonces no va a ser beneficiado. Por eso es importante que el costo del dinero, como estamos nosotros en Paraguay, porque hay países donde el costo del dinero es ínfimo, y nosotros a veces la presión de los sectores bancarios, que tienen mucha influencia en los sectores del Parlamento, etcétera, dificulta encontrar un interés
bajo, pero a través del fomento del Banco Nacional de Fomento debemos incentivar que el costo del dinero baje para los empresarios y para los emprendedores. El miedo a la inflación también muchas veces perjudica el desarrollo, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. En Paraguay en este momento hay crisis, hay poca circulación de dinero en el mercado y ahí el aporte, hay poca, la gente está necesitando, tiene problemas. Un saludo a eu mesmo, se unió. Saludo a Eugenio Morinho. Entonces, ese tema de la inflación, que el miedo a la inflación, que el gobierno a veces tiene miedo a que se disparen los precios y que haya un aumento exagerado en poco tiempo. Entonces, saludo para Miki. Por eso que los bancos centrales, cuando hay ese problema de la inflación, tratan de disminuir la cantidad de la masa monetaria en circulación por medio de las famosas letras de regulación. En síntesis, lo que ocurre en la práctica, en forma sencilla, podemos decir que el Banco Central le dice a los bancos, bueno, tráigame aquí su dinero, nosotros le vamos a dar letras de regulación como si fuese un pagaré y le vamos a pagar un porcentaje de intereses, que no es mucho. Entonces, pero como los banqueros le interesa, aunque sea menor que el sector privado, porque es mucho dinero, colocan de una sola vez sin costo, porque es solamente una transferencia al Banco Central, quizás, ¿verdad? Entonces no tiene mucho costo esa gestión de crédito que se realiza, y es seguro que vuelvan a cobrar. Entonces, con eso controlan la masa monetaria y a veces exageradamente. Y en este momento, por ejemplo, el dinero circulante en Paraguay es muy poco. Por eso que la gente se está quejando en el comercio, en la industria, por todos lados. Y uno nota por el dinero viejo que corren, de repente aparecen esos billetes antiguos de 10.000, de 5.000. Se nota que entonces que hay poco dinero circulante en el mercado local. Y muchas veces, mientras que los bancos desde sus grandes poltronas controlan la inflación, mucha gente muere en los hospitales por falta de dinero, falta de insumos, etcétera, ¿verdad? Por eso que es importante que se trate de equilibrar ese tema de la inflación, del control de la inflación, porque implica también por falta de movilidad de la hay que tener mucho cuidado, que los brasileños parece que manejan muy bien Lula. Trata de inyectar en estos casos dinero a la gente para que no ocurra eso. Y no solamente a veces la inflación que existe aquí en Paraguay no es como decía, yo lo escuché a un economista decir que no solamente el tema era por la cantidad exagerada de dinero, había inflación, sino porque no había producción, falta producir,
el Paraguay, en nuestro país falta producir, falta productores. No tenemos, falta producir tomate, falta producir más de los productos agrícolas, lo que subieron muchísimo, y la carne. Falta producir más carne, se están vendiendo en otros sectores, y entonces hay que aumentar la producción, y para eso el Estado tiene que ahí tratar de dinamizar con los créditos con bajo interés también a los emprendedores y dinamizar, es decir, dar crédito a los productores, a los que producen, a los que van a ofrecer bien, porque eso va a aumentar la producción, la inflación. Necesitamos que se dé a las personas destinadas a que están produciendo y que van a producir más. Entonces va a ser útil ese dinero en esta coyuntura donde estamos teniendo problemas de escasez de dinero y por otro lado inflación. Pero esa inflación quizás no se deba a la exagerada cantidad de dinero, sino a la falta de producción. Hace mucho que no se incentiva la producción agrícola y de otros sectores de emprendedores de manufactura en Paraguay, por lo que está subiendo. Y la carne tiene su problema, ¿verdad? Se consume mucho a nivel internacional y se está exportando mucho en todos los países del mundo, ¿verdad? Pues la carne paraguaya en los últimos tiempos está muy apreciada porque son carnes naturales de pastura que muy pocos países pueden ofrecer ya carne de ese tipo natural, ¿verdad? Sin que sea con alimentación con balanceado y en forma rápida para engordar animales. De aquí todavía los animales o la carne surge de grandes extensiones de tierra de pastoreo. Entonces son carnes apreciadas en todo el mundo. No todo tiene esa posibilidad, como Paraguay, que tenemos amplia cantidad de tierras todavía. Walter se unió, Walter, Olga, Torres, Miriam, de Jesús, Sergio. Mucha gente está, ojalá que se conecten. Y a mí muy poco me interesa el tema de que sea viral o no mis videos. No tengo esa intención de la viralidad. Lo que me interesa es transmitir ideas, expresiones, deseos que le sirvan a la gente, un contenido positivo que le pueda servir para la gente, ¿verdad? Para entender lo que está pasando, todas esas cosas. Después tenemos el tema del efecto multiplicador. Siempre se dice que el efecto multiplicador es utilizado por los tecnócratas a través de las obras públicas, porque dicen que cuando hay muchas obras públicas tienen efecto multiplicador. Cuando haces un empedrado de 20 kilómetros o 50 kilómetros genera mucha movilidad, trabaja los personales que están ahí, el electricista, vende la gente de la ferretería, los tractoristas, tiene ramificaciones en todo el ámbito. Se multiplica por 4 o 5 veces lo que se invierte en esa obra, ¿verdad? Por eso se dice que
A veces las obras públicas tienen un efecto multiplicador. Pero yo considero que eso, sin demeritar que las obras públicas son importantes, yo también considero de que tenemos que dar un poco un golpe de timón a ese efecto multiplicador. En vez de financiar obras públicas, se puede seguir financiando obras públicas sin problema, pero si se financia paralelamente obras del sector privado, es decir, al sector privado, eso también va a tener un efecto multiplicador, quizás no 4 o 5 veces, sino 100, 200 veces más. ¿Cómo? ¿Cómo se puede? Y bueno, y ahí vamos a hacer un ejemplo práctico para entender. Hay 500 millones de dólares, generalmente una ruta asfaltada, que es el costo. Si esos 500 millones de dólares transferimos al sector privado como créditos a empresas factibles, que tienen posibilidades de trabajar y que son realmente hombres de trabajo y su rubro es positivo. Imagínense si le damos a 500 personas $1 millón, a 500 empresas del Paraguay $1 millón. ¿Qué efecto va a tener? Y a veces es mucho, 500 millones de dólares, pero a veces no es tanto para un estado como Paraguay. Imagínense la repercusión que va a tener, no solamente va a repercutir 4, va a repercutir 100 veces, y generalmente cuando en una obra pública se invierte esa cantidad de dinero, se hace la obra en 1 año, 2 años y termina. Termina la obra y terminó ahí. Aunque quedó algunas obras y algunos que otros se enriquecieron, no permanece en el tiempo esa obra pública. Sin embargo, si se invierte en el sector privado esa misma cantidad de 500 millones de dólares, $1 millón para 500 emprendedores, empresarios, etcétera, va a quedar en forma constante en el tiempo. Eso va a permanecer porque los empresarios y los emprendedores van a seguir trabajando y van a ir produciendo bienes y servicios, produciendo riquezas en forma permanente, y va a traer mucho progreso, mucho empleo. Por eso que yo considero que en vez de creer que solamente las obras públicas pueden tener efecto multiplicador, yo considero que hoy en día se puede hacer un golpe de timón, y también que es posible y mucho más efecto multiplicador puede tener una inversión, un financiamiento del sector privado que sea posible. Es una idea solamente, no sé si hay que analizar, los grandes maestros, los técnicos, deben analizar en profundidad si vale o no esa idea que estoy proponiendo en este momento. Bueno, la reforma agraria. La reforma agraria siempre está ahí presente como un reclamo hace mucho tiempo por el sector campesino, sobre todo en Paraguay. Hace años que también se reclama la reforma agraria. Quizás en este momento inclusive dejó de ser un reclamo porque mucha gente muy poca gente ya queda en el campo. Una vez yo he visto una estadística que apenas 16% ya son las que se dedican a la tarea agrícola en el campo. Y lo que existen son grandes empresas
que producen gran cantidad de algunos productos, no todos, pero la seguridad alimentaria, como dicen los líderes campesinos, es muy importante, porque ellos producen aquellos productos que nosotros consumimos, porque nosotros no consumimos poca soja, casi nadie consume la soja que se produce por los empresarios, ni el maíz que en gran cantidad producen, pero el poroto que usamos, el maíz blanco para la chipa, el almidón, todo eso, o la cebolla, o el locote, o otros productos agrícolas que consumimos al día, que son verdes, como la lechuga, etcétera, son plantados y producidos por los campesinos, por la gente que vive alrededor de las ciudades o en el campo. Por eso que eso es muy importante que se siga incentivando. Aunque yo siempre dije que para incentivar la agricultura en gran escala dentro del sector campesino e introducir la tecnología en el campo con más rapidez, tenemos que crear, yo creo que unidades productivas en el Paraguay con un capital de $5 millones, en 5 lugares, uno en San Pedro, otro en Guairá, otro en Cazapá, otro quizá en otro lado, 5 o 6, con un capital de $5 millones cada uno, que no es demasiado. Y con eso se puede mejorar sustancialmente la producción agrícola del sector y puede incorporarse la tecnología rápidamente. Y en esas unidades que yo digo y le llamo empresas de servicios agrícolas, deben estar deben estar técnicos, máquinas, tractores, semillas y todo lo que sea necesario para la producción, técnicos, semillas, tractores, máquinas, y que trabaje en el entorno. Dentro a todos los campesinos que quieran plantar, trabaje en ese entorno con los campesinos, porque generalmente no funciona la cooperativa de producción entre los paraguayos, porque somos un poco individualistas. Se intentó varias veces, en algunos lugares funciona, pero no en todos, el tema de la cooperativa de producción. Si fuese, ese sería lo mejor, pero teniendo en cuenta esa falta de solidaridad del campesino paraguayo para consigo mismo, con sus compañeros, yo considero que las empresas de servicios agrícolas que se instalen en 5 lugares y con un capital técnico, semillas, máquinas, y vaya produciendo en ese entorno con la gente que vive en esos lugares, y que no sea gratis, ¿no? Que haya para tener acumulados los que se produce y vender, tratar de comercializar también, ya sea a nivel nacional o internacional, y producir, tratar de producir posible. Es un modelo que yo hace muchos años pensé que era posible. Con los años he visto que algunas gobernaciones, algunas municipalidades, de alguna u otra forma, comenzaron a por lo menos tener máquinas, un tractor que utiliza la gente en la compañía. Como ahí me tenía un tractor mío, se va en una compañía y bueno, ahí está desarrollando sus actividades. Pero yo considero que se debe hacer con mayor seriedad, decir, poner énfasis en un sistema de empresas de servicios agrícolas reales con todos los recursos necesarios para desarrollar una agricultura
como cualquier otro, como los brasileños que hacen en el Alto Paraná, con tecnología, con capacidad y produciendo lo que nosotros consumimos. Sobre todo debe tender hacia la producción que nosotros utilizamos aquí como seguridad alimentaria. Esa es también una visión que yo hace muchos años tengo y estoy expresando en este momento. El problema de la justicia en el Paraguay. Hace muchos años se han hecho muchas reformas y muy poco o nada se mejoró el tema de la justicia en Paraguay. Porque solamente se mejoró dos patas y no y falta una pata. La situación de los abogados necesitan mejorar su situación porque los abogados están vulnerables ante una emergencia en donde solamente los jueces, los fiscales y los defensores públicos tienen altos ingresos y el abogado se va en los tribunales con mucha escasez, con mucha carencia. Y lógico, en esas condiciones con mucha desventaja, defienden los intereses. Algunos hay abogados potentados, pero la mayoría son personas humildes que necesitan también mejorar su condición como abogados, auxiliares de la justicia, para que pueda exigir, porque si los abogados exigen justicia, si los abogados no permiten la corrupción, no va a haber corrupción. Gran medida depende de la formación y de los abogados del tema de la justicia, aunque ustedes no crean. Yo trabajé muchos años también en los tribunales, es decir, como abogado privado, ¿verdad? Y considero que si nosotros somos lo suficientemente fuertes, nuestro gremio es fuerte, los abogados pisan y tienen algunas condiciones que mejore su actividad desde el punto de vista económico, yo creo que va a mejorar la justicia. Ese es un tema que muchos no van a creer, pero yo creo que si los abogados no permiten la corrupción, no va a haber corrupción en el Poder Judicial, porque mucho depende de todo lo que se hace de los abogados. Y hay abogados que, tanto mujeres como varones, con mucha carencia, y cualquier cosa uno va a hacer si no tiene para comer. Entonces mejoremos esa pata de la justicia también en forma genérica en el Paraguay. Necesitamos que los gremios, en vez de atomizarse, descentralizarse, yo creo que en el tema del gremio no es bueno la descentralización, se tiene que centralizar. En el tema de los gremios tiene que estar centralizado para que los líderes para que se tenga una sola voz, para que sea fuerte y se escuche, y que los abogados sean protagonistas de la reforma del Poder Judicial. Yo en eso creo, que mis colegas alguna vez deberán mejorar su situación en el Paraguay para que esto mejore la justicia. Depende muchísimo de eso. Y bueno, y estamos terminando este tema de esta parte. Decía un profesor estadounidense
y le quiero decirle, porque me interesa, que el crecimiento de los Estados Unidos se puede atribuir al crecimiento del trabajo y el capital. A eso se puede, tanto actualmente a los chinos, ¿verdad? Al trabajo y al capital. Los 2/3, gran parte, un tercio nomás. Y los 2/3 restantes del desarrollo de Estados Unidos, de China, depende de la innovación, de la educación, de la innovación, depende de la educación, depende de la innovación y la economía de escala. Los avances científicos y otros factores como la motivación. Es decir, el trabajo y el capital son un tercio, contribuye con un tercio del desarrollo de un país como Estados Unidos o China. Y los 2/3 es mediante primero la innovación, la educación, economía de escala. Por eso insistimos en que las empresas y que las grandes empresas necesitamos. Por eso necesitamos que Copaco, que Andes sean grandes. Porque no va a venir aquí en Paraguay Besos, ¿cómo se llama? No va a venir a invertir en Asunción, ni Alibaba no va a venir a poner su base en Asunción. Entonces necesitamos nosotros hacer estas innovaciones y las economías de escala, es decir, empresas grandes y también los avances científicos. Tenemos que investigar, las universidades tienen que investigar, eso hemos hablado, ¿verdad? Que las universidades no investigan, no estamos al corriente de los avances científicos. Y con eso estamos cerrando el tema de todo el referente a los problemas que tiene el desarrollo del Paraguay. Si todo eso modificamos y cambiaremos nuestra realidad, y para eso necesitamos, como dije, nuevos argumentos, un nuevo relato, una cultura diferente. Por eso que la cultura es muy importante. La cultura es mucho más que la educación, porque la educación es una parte de la cultura. La cultura es arte, la cultura es filosofía, la cultura es música, la cultura es teatro, la cultura es muchas cosas. Y todo eso se tiene que, a través de la cultura, incentivar, crear un nuevo relato, difundir y dar un mensaje de un nuevo Paraguay. Entonces, vamos a estar en un camino correcto para el desarrollo del Paraguay. A mí me interesa poco que yo tenga muchos o pocos, porque lo importante es que la gente difunda estos mensajes, que conozcamos los paraguayos la situación y los problemas y las soluciones posibles que tenemos en vista en nuestro país. Porque, como dije, la realidad es un gran profesor. La realidad está ahí y nos exige respuesta. Y tenemos que dar esa respuesta. Me acuerdo que el hombre necesita de hacerse virales, etc. No, ahí no está la cuestión. Es feliz de estar contento con lo que uno hace, con lo que uno aspira, con lo que uno hace, y eso es fundamental.
Eso es fundamental. Adoraste y adora lo que quemaste, porque él quemaba todos los católicos, es decir, los santos, etcétera. Entonces ahora le decía el obispo a Clodoveo para que sea rey, quema lo que adoraste y adora lo que quemaste. Entonces, a veces tengo que cambiar por una cuestión mayor, por algo que deseamos que tener en nuestro país, por algo que aspiramos. Quizás no ser rey, pero aspiramos a un desarrollo. Y si tenemos que cambiar, porque la realidad nos está exigiendo, tenemos que cambiar. Y por hoy yo creo que es suficiente. Y le estamos esperando siempre. Mañana seguimos con otras reflexiones en este itinerario. Un saludo a todos. Buenas noches.